Las botas de Ibrahim Traoré crujieron contra la tierra seca mientras bajaba del vehículo militar. El silencio estaba mal. Los pueblos deberían zumbar con vida, con la risa de los niños resonando entre las casas de adobe, con el golpeteo rítmico del grano siendo preparado para las comidas de la tarde. Pero el pueblo de Dafra solo ofrecía el susurro del viento a través de puertas vacías y el llanto distante de un bebé, débil, desesperado, hambriento. Su ayudante, el teniente Sankara, se movió a su lado, portapapeles en mano, listo para informarles sobre proyectos de infraestructura y cronogramas de desarrollo. Pero Ibrahim Traoré no escuchaba. Sus ojos habían encontrado a una anciana sentada bajo un baobab marchito, su espalda curvada como un signo de interrogación, sus manos cruzadas sobre un cuenco de madera que no contenía nada más que polvo. «Abuela», llamó Ibrahim Traoré suavemente en muré, acercándose con los pasos cuidadosos de alguien que entendía que el hambre hacía a las personas frágiles, como vidrio que podría romperse con el toque equivocado. La mujer levantó la vista e Ibrahim Traoré sintió algo frío asentarse en su pecho. Sus ojos estaban nublados por la edad, pero agudos con una clase de conocimiento que viene solo de vivir muchas estaciones de abundancia y escasez. Ella estudió su rostro, observando el uniforme militar, las insignias de rango, el porte de autoridad. «Tú eres el joven capitán del que hablan», dijo, su voz como hojas secas susurrando. «El que habla a los presidentes como si fueran sus hermanos». «Soy Ibrahim Traoré», respondió, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. «Pero hoy solo soy un hombre preguntando por qué este pueblo se siente como un cementerio». La risa de la anciana fue amarga como fruta verde. 10 días, joven capitán, 10 días desde que los camiones dejaron de venir, 10 días desde que el comerciante que prometió grano tomó nuestro dinero y desapareció como humo. 10 días desde que hemos tenido algo más que esperanza para alimentar a nuestros hijos. Ibrahim Traoré sintió su mandíbula tensarse. A su alrededor, otros aldeanos comenzaron a emerger de sus casas como sombras ganando sustancia. Madres cargando bebés cuyos llantos se habían vuelto débiles. Padres con hombros doblados bajo el peso de ver a sus familias desvanecerse. Niños con ojos demasiado grandes para sus rostros, vientres hinchados con la cruel ironía de la inanición. «¿El comerciante, cuál era su nombre?», preguntó Ibrahim Traoré, pero la abuela agitó su mano despectivamente. «Los nombres no importan cuando el grano se ha ido, capitán. Lo que importa es que la promesa y la realidad bailan pasos diferentes y siempre son los pobres quienes tropiezan». Señaló hacia el cuenco vacío en su regazo. «Este era el cuenco de mi abuela, de la abuela de ella antes. Ha visto 3 hambrunas, 2 guerras y más promesas rotas que estrellas hay, pero nunca había estado vacío durante 10 días seguidos». Ibrahim Traoré extendió la mano y tocó el borde del cuenco ancestral. La madera estaba lisa, pulida por generaciones de manos, desgastada en lugares donde los pulgares habían frotado por hábito nervioso durante tiempos difíciles. Casi podía sentir el peso de todos esos años, todas esas comidas compartidas y perdidas, todas esas oraciones susurradas sobre grano simple transformado en vida. «Cuéntame sobre tu familia, abuela», dijo, sentándose con las piernas cruzadas en el polvo junto a ella. La expresión de la anciana se suavizó ligeramente. «Awa es mi nombre, capitán, aunque la mayoría me llama vieja madre ahora. Mi hijo, Amadou, trabaja en las minas de oro en Ghana. Envía dinero cuando puede, pero las fronteras están difíciles estos días. Mi nuera Fátima cuida nuestra pequeña parcela con mis nietos, 3 pequeños que me preguntan cada mañana si hoy será el día en que regrese la comida». Señaló hacia un pequeño recinto donde una mujer joven se sentaba en una puerta, un bebé en su pecho. Incluso desde la distancia, Ibrahim Traoré podía ver el agotamiento en la postura de la madre, la forma en que sostenía a su hijo como si su propio cuerpo fuera la última defensa contra el hambre del mundo. «El más pequeño, pequeño Musa, ha olvidado lo que significa sentirse lleno», continuó Awa. «Guarda la mitad de cualquier sobra que encontramos y me la trae. 3 años y ya sabe que el amor significa compartir incluso cuando no hay nada que compartir».
Ibrahim Traoré cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse en sus hombros como un abrigo familiar. Había venido a esta región para inspeccionar proyectos de desarrollo, para revisar informes y estadísticas. Pero las estadísticas no captaban el sonido de la voz de una abuela quebrándose mientras hablaba de un niño de 3 años que guardaba comida que no tenía. «Vieja madre agua», dijo finalmente. ¿Cómo aún tienes fuerzas para sentarte bajo este árbol? ¿Cómo aún tienes palabras de sabiduría cuando tu cuenco ha estado vacío durante 10 días? Ella sonrió entonces, y por un momento los años se borraron de su rostro. Porque, joven capitán, el árbol da sombra incluso cuando no da fruto. La abuela da esperanza incluso cuando su cuenco está vacío. Esta es la forma de las cosas. La pregunta es, lo fijó con esos ojos conocedores. ¿Qué clase de hombre eres cuando las sombras se alargan y la gente necesita más que promesas? Esa noche, mientras la oscuridad se asentaba sobre el pueblo de Dafra como una manta estirada demasiado fina, Ibrahim Traoré se sentó en el recinto que servía como oficina administrativa local. La única lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes en paredes de adobe decoradas con carteles descoloridos sobre salud materna y rotación de cultivos. Mensajes de un mundo que se sentía muy lejano cuando los niños se iban a la cama hambrientos. El teniente Sankara extendió informes sobre una mesa de madera pulida por incontables reuniones. Capitán, el coordinador de desarrollo regional insiste en que el cronograma de distribución de alimentos está en orden. Según estos documentos, el pueblo de Dafra recibió su asignación la semana pasada. Ibrahim Traoré miró las columnas ordenadas de números, los sellos oficiales y firmas que proclamaban que todo procedía normalmente. Dime, teniente, ¿esos papeles saben a grano? ¿Pueden los niños masticar eficiencia burocrática? El joven oficial se veía incómodo. Señor, quizás hubo una falta de comunicación. El coordinador sugirió que programemos una reunión de revisión formal el próximo mes para abordar cualquier discrepancia. El próximo mes. Ibrahim Traoré se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el recinto donde la vieja madre agua se sentaba junto a un pequeño fuego, sus bisnietos agrupados a su alrededor como polillas atraídas a la luz. Teniente, ¿ves a esa mujer allí? Sí, capitán. Su nombre es Agua. Ha visto 3 hambrunas en su vida. Podría enseñar cursos universitarios en manejo de crisis, en asignación de recursos, en las matemáticas de hacer que la nada se estire para alimentar a todos, pero nadie le ha pedido nunca su experiencia. En cambio, le envían papeles que dicen que viene comida mientras sus nietos se vuelven más delgados cada día. Ibrahim Traoré se volvió hacia su ayudante. Quiero que contactes a cada proveedor, cada compañía de transporte, cada oficial involucrado en esta cadena de distribución. Quiero saber dónde fue el grano, quién lo firmó y quién decidió que la gente del pueblo de Dafra no importaba lo suficiente como para merecer una explicación. Mientras Sankara se apresuraba a hacer las llamadas, Ibrahim Traoré volvió a salir. El pueblo se había asentado en el tipo de silencio que viene cuando no queda nada más que hacer sino esperar al mañana y esperar que traiga algo diferente. Encontró a Agua aún junto a su fuego, ahora sola, removiendo las brasas con un palo pulido por el uso. ¿Tampoco puedes dormir, capitán?, preguntó sin levantar la vista. Ibrahim Traoré se acomodó junto a ella en una estera tejida que había visto mejores décadas. Sigo pensando en lo que dijiste, sobre qué clase de hombre soy cuando las sombras se alargan. Agua asintió lentamente. Mi difunto esposo solía decir que el verdadero carácter de un hombre se muestra no cuando está parado bajo la luz del sol dando discursos, sino cuando está sentado en la oscuridad tomando decisiones que nadie aplaudirá jamás. Cuéntame de él, dijo Ibrahim Traoré. Boubacar era su nombre. Jefe del pueblo durante 30 años, no porque alguien lo nombrara, sino porque cuando llegaban los problemas, la gente naturalmente lo buscaba para obtener respuestas. Sonrió, hurgando las brasas moribundas. Tenía esta forma de escuchar que te hacía sentir que tus palabras importaban, incluso si eras solo una mujer quejándose de cabras en su jardín o un joven preocupado por encontrar trabajo. Hizo una pausa. Y en el silencio Ibrahim Traoré pudo escuchar el sonido suave de alguien llorando en un recinto cercano.
lágrimas ahogadas, cuidadosas, que trataban de no despertar a los niños durmiendo. El año en que nació nuestro primer nieto, continuó Awa, las lluvias fallaron. Sequía completa. El gobierno prometió ayuda. Las organizaciones internacionales hicieron anuncios, pero pasaron semanas y no llegó nada. La gente comenzó a hablar de irse, abandonar el pueblo. Algunos se fueron, caminaron a las ciudades, se volvieron mendigos en esquinas. ¿Qué hizo tu esposo? Caminó. Cada mañana durante 2 semanas caminó a pueblos vecinos, a la capital regional, a cualquiera que escuchara. No para exigir o amenazar, sino para contar nuestra historia. Para hacer que la gente entendiera que Dafra no era solo un nombre en un mapa, sino un lugar donde gente real se amaba, donde los niños jugaban juegos que sus bisabuelos habían inventado, donde el conocimiento sobre la tierra corría más profundo que cualquier libro de texto. Ibrahim Traoré observó el rostro de la anciana a la luz del fuego, viendo cómo la memoria suavizaba los bordes del dolor. ¿Tuvo éxito? Trajo de vuelta 3 camiones de grano, no de ningún programa oficial, sino de una colecta que organizó. Granjeros de otros pueblos que entendían lo que significaba ver desaparecer tu comunidad. Nunca pidió reconocimiento, nunca siquiera le dijo a la mayoría de la gente que había sido su logro. Solo silenciosamente se aseguró de que cada familia tuviera lo que necesitaba para sobrevivir hasta la siguiente cosecha. Lo miró directamente entonces, sus ojos reflejando la luz moribunda del fuego. Pero el verdadero milagro no fue el grano, capitán. El verdadero milagro fue que después de esa crisis, nuestro pueblo se volvió más fuerte. La gente había visto lo que era posible cuando alguien realmente se preocupaba, cuando el liderazgo significaba servicio en lugar de posición. Boubacar nos enseñó que el poder no es algo que sostienes sobre la gente, sino algo que sostienes para la gente. Ibrahim Traoré sintió algo cambiar dentro de su pecho, como una puerta abriéndose a un paisaje que había vislumbrado antes, pero nunca explorado completamente. «Vieja madre Awa, ¿por qué me cuentas esta historia?». Ella sonrió y extendió la mano para palmear su mano con dedos nudosos por la edad y el trabajo. Porque, mi joven capitán, tienes esa misma mirada en los ojos que tenía Boubacar cuando trataba de decidir qué clase de hombre quería ser. Y porque tengo la sensación de que mañana la gente de este pueblo va a descubrir cómo se ve el verdadero liderazgo. El sol apenas besaba el horizonte cuando el teléfono de Ibrahim Traoré comenzó a sonar. La voz del teniente Sankara era tensa con urgencia. «Capitán, lo encontré. El comerciante de grano, Umaru Kaboré, está en el mercado regional en Wahiguya, tratando de vender la asignación de nuestro pueblo a restaurantes en la capital». Ibrahim Traoré se paró en el umbral de la casa de huéspedes, donde había pasado una noche sin dormir, observando al pueblo de Dafra despertar a su 11º día de hambre. Los niños emergieron de los recintos caminando más lento de lo que los niños deberían caminar. Las madres se movían con la economía cuidadosa de movimiento que viene cuando la energía es un recurso precioso. Los sonidos de la actividad matutina normal, moler mijo, barrer patios, niños jugando, fueron reemplazados por un silencio hueco que hizo doler su pecho. «¿Qué tan lejos?», preguntó. 45 minutos por carretera, capitán. Pero, señor, el comerciante tiene conexiones, el cuñado del comisionado del distrito. Podría haber complicaciones si nos movemos sin el papeleo adecuado». Ibrahim Traoré miró a través del recinto donde la vieja madre Awa se dirigía lentamente al pozo, su cuenco ancestral en sus manos. Su bisnieto, el pequeño Musa, caminaba junto a ella, su pequeña mano en su brazo para guiar sus pasos. El niño tenía 3 años y ya entendía que su trabajo era cuidar a los adultos. «Teniente, a veces hacer lo correcto y hacer lo apropiado no es lo mismo. Hoy vamos a hacer lo correcto». 1 hora después, Ibrahim Traoré estaba parado en el caos expansivo del mercado regional de Wahiguya, observando a un hombre de cara redonda en ropa cara negociar con compradores de restaurantes sobre sacos de grano que deberían haber alimentado a los niños del pueblo de Dafra días atrás. Umaru Kaboré se movía con la confianza casual de alguien que nunca había perdido una comida,
gesticulando expansivamente mientras describía la calidad de su mercancía. 600 por saco, le estaba diciendo Caboret a un comprador de un hotel en Ouagadougou. Este es grano premium, perfecto para su establecimiento, mucho mejor que los suministros usuales de grado gubernamental. Ibrahim Traoré sintió algo peligroso y frío a sentarse detrás de sus costillas. Vio a Sankara y 2 otros soldados posicionarse en las salidas del mercado. Luego se adelantó. «Monsieur Caboret». El comerciante se volvió, su sonrisa automática y profesional, hasta que captó el uniforme de Ibrahim Traoré, las insignias de rango, el porte inconfundible de alguien que no estaba allí para negociar. «Capitán, qué placer inesperado. ¿Cómo puedo asistirle hoy?» ¿Puede explicar por qué el grano asignado para el pueblo de Dafra se está vendiendo a restaurantes mientras los niños pasan hambre durante 11 días? La sonrisa de Caboret parpadeó como una vela al viento. Me temo que ha habido algún malentendido. El cronograma de entrega experimentó algunos retrasos debido a problemas de transporte. Estas cosas pasan en el trabajo de desarrollo, seguramente usted entiende. Lo único que entiendo, dijo Ibrahim Traoré, su voz llevándose a través del mercado súbitamente silencioso, es que usted tomó el pago de gente que no tenía nada y luego robó la esperanza de sus hijos. A su alrededor, vendedores del mercado y clientes habían detenido sus actividades para observar. La palabra se estaba extendiendo de la manera que las noticias viajan en lugares donde todos conocen a todos. Rápidamente, silenciosamente, con el tipo de atención que viene cuando la gente reconoce un momento que importa. Capitán, por favor, hay canales apropiados para estas preocupaciones. La oficina del distrito tiene procedimientos. Hábleme de procedimientos, interrumpió Ibrahim Traoré, acercándose más. Hábleme del procedimiento para explicar a una abuela por qué su bisnieto de 3 años guarda la mitad de su comida porque ha aprendido que el amor significa pasar hambre para que otros puedan comer. Hábleme del procedimiento para ver a madres bombear leche de cuerpos que no tienen nada más que dar. Caboret miró alrededor nerviosamente, claramente dándose cuenta de que la multitud del mercado no era simpática a su posición. En el Burkina Faso rural, todos entendían lo que significaba depender de grano prometido que podría no llegar. Capitán, quizás podemos resolver esto privadamente. Estoy preparado para hacer una donación generosa a proyectos de desarrollo comunitario en su región. Las palabras colgaron en el aire como humo de un fuego que debería haber sido extinguido hace mucho tiempo. Ibrahim Traoré sintió el peso de cada elección que lo había llevado a este momento. Cada vez que había elegido el deber sobre la conciencia, el protocolo sobre la gente, el camino seguro sobre el camino correcto. «Carguen el grano», dijo a sus soldados. «Capitán», la voz de Caboret se quebró con pánico. «Esto es robo. Tengo contratos, documentos legales». Ibrahim Traoré se volvió para enfrentar al comerciante completamente, y algo en su expresión hizo que el otro hombre retrocediera. «Monsieur Caboret, déjeme hablarle sobre el robo. Robo es tomar dinero de gente que confía en usted para mantener vivos a sus hijos. Robo es sentarse en oficinas con aire acondicionado mientras los pueblos se mueren de hambre. Robo es tratar el sufrimiento humano como una partida en sus cálculos de ganancia». Señaló a los sacos de grano que sus soldados estaban cargando en camiones militares. «Este grano ya fue pagado por la gente del pueblo de Dafra. Lo que estoy haciendo es devolver propiedad robada a sus dueños legítimos». Una onda de aprobación se movió por la multitud del mercado. Una anciana gritó: «¡Bien dicho, capitán!». Un joven vendedor comenzó a aplaudir y otros se unieron hasta que el aplauso resonó en los techos de metal corrugado. Caboret sacó su teléfono, las manos temblándole al tratar de marcar. «Voy a llamar al comisionado del distrito. Esto es altamente irregular. ¿Habrá consecuencias?» «Sí», dijo Ibrahim Traoré silenciosamente. «Habrá consecuencias. Los niños comerán esta noche. Las madres dormirán sin escuchar a sus bebés llorar de hambre. Un pueblo recordará lo que se siente tener esperanza. Esas son consecuencias con las que puedo vivir». Mientras los camiones se alejaban del mercado, Ibrahim Traoré se sentó en el asiento del pasajero observando el paisaje pasar. El grano estaba asegurado, pero sabía que esto era solo el comienzo.
Habría llamadas telefónicas, informes, reuniones donde hombres en trajes explicarían por qué los procedimientos apropiados importaban más que los resultados apropiados. Pero ahora mismo, corriendo de vuelta hacia el pueblo de Dafra con camiones llenos de grano, Ibrahim Traoré sintió algo que no había experimentado en años de servicio militar: la certeza absoluta de que estaba exactamente donde necesitaba estar, haciendo exactamente lo que necesitaba hacerse, que se jodieran las consecuencias. El convoy de camiones militares levantó una nube de polvo rojo mientras se acercaban al pueblo de Dafra, pero antes de que los vehículos se detuvieran, la gente comenzó a emerger de sus recintos. La palabra viaja más rápido que los camiones en comunidades pequeñas, especialmente cuando esa palabra lleva la posibilidad de esperanza después de 11 días de desesperación. Ibrahim Traoré bajó del vehículo principal para encontrar a la vieja madre Agua esperándolo bajo su baobab, su cuenco ancestral ya no en su regazo sino colocado cuidadosamente en el suelo junto a ella. Se había vestido con su mejor tela, el fabric azul y blanco que guardaba para festivales y funerales, para momentos cuando la apariencia se volvía una especie de oración. «Regresaste», dijo simplemente. «Le di mi palabra, vieja madre. Mucha gente me ha dado palabras a lo largo de los años, capitán. Tú trajiste grano». Detrás de ella, todo el pueblo se había reunido. Padres que habían pasado 11 días viendo su autoridad como proveedores desmoronarse se pararon más erguidos ahora. Madres que habían estado racionando leche que sus cuerpos apenas podían producir, sostenían a sus bebés con fuerza renovada. Niños que habían olvidado lo que significaba anticipar una comida, bailaron alrededor de los camiones como pájaros jóvenes, sintiendo lluvia después de sequía. Pero fue el pequeño Musa quien rompió la compostura de Ibrahim Traoré. El niño de 3 años caminó hacia él con la dignidad solemne que solo los niños pequeños pueden reunir, metió la mano en su bolsillo y sacó un puñado de cacahuetes, quizás la mitad de cualquier comida que la familia había logrado encontrar esa mañana. «Para usted, capitán», dijo Musa con su pequeña voz, «porque compartir es lo que hace a la gente familia». Ibrahim Traoré se arrodilló para aceptar el regalo, sintiendo su garganta contraerse con emociones que no se había permitido desde la infancia. Aquí estaba un niño que había estado hambriento durante 11 días, ofreciendo comida a un hombre con poder, recursos y 3 comidas al día. Aquí estaba generosidad que no tenía sentido económico pero perfecto sentido humano. «Gracias, hermanito», susurró Ibrahim Traoré, y luego hizo algo que el teniente Sankara recordaría por el resto de su vida. El capitán se sentó en el polvo y compartió esos cacahuetes con un niño de 3 años mientras todo el pueblo observaba. Mientras sus soldados organizaban la distribución del grano, Ibrahim Traoré se encontró una vez más junto a la vieja madre Agua bajo el baobab. Ella estaba observando a su gente con la satisfacción de alguien que había vivido lo suficiente para ver patrones repetirse y ocasionalmente romperse en direcciones hermosas. «¿Sabes?», dijo conversacionalmente, «mi esposo Boubacar siempre decía que el liderazgo era como tender un fuego. Cualquiera puede encender uno cuando tiene mucha leña seca y fósforos. La verdadera habilidad se muestra cuando todo lo que tienes es leña húmeda y la determinación de mantener a la gente caliente». Ibrahim Traoré sonrió, entendiendo que esto era tanto cumplido como desafío. «¿Y qué diría Boubacar sobre hoy?» «Diría que pasaste la primera prueba. Elegiste a la gente sobre el papeleo, la justicia sobre la seguridad laboral, pero también te advertiría que la verdadera prueba viene mañana, cuando llame el comisionado del distrito, cuando tus superiores exijan explicaciones, cuando lo fácil sea disculparse y prometer que no volverá a pasar». A su alrededor, los sonidos de la vida normal del pueblo estaban regresando como una sinfonía afinándose de vuelta a la armonía. Los niños estaban riendo, realmente riendo, mientras veían el grano siendo medido en porciones familiares. Las madres estaban planeando comidas que realmente llenarían los vientres de sus hijos. El ritmo de los pilones en los morteros había resumido, esa percusión constante que significaba supervivencia, continuidad, el simple milagro de otro día exitosamente vivido. «Vieja madre», dijo Ibrahim Traoré,
¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, hijo. Cuando murió tu esposo, cuando el pueblo perdió a su jefe, ¿cómo supieron las personas qué hacer? ¿Cómo supieron en quién confiar? Awa consideró esto por un largo momento, observando a su bisnieto Musa ahora jugando un juego de palmadas con otros niños, su solemnidad anterior reemplazada por la pura alegría de tener 3 años con el vientre lleno y amigos con quienes jugar. Observaron, dijo finalmente, no lo que los líderes decían, sino lo que hacían cuando nadie importante estaba mirando. Buscaron gente que recordara que el poder se toma prestado, no se posee. Que entendiera que la persona más fuerte en cualquier habitación es usualmente la que está dispuesta a arrodillarse y escuchar a un niño. Se volvió para enfrentar a Ibrahim Traoré directamente. Hoy le mostraste a un pueblo cómo se ve el liderazgo. Pero capitán, la verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Porque una vez que la gente te ha visto elegirlo sobre tu carrera, van a esperarlo otra vez. Y otra vez. Esa es una carga que cambia a un hombre si se lo permite. Mientras el sol comenzó a ponerse sobre el pueblo de Dafra, Ibrahim Traoré observó a las familias reuniéndose alrededor de fogatas que realmente tendrían comida que cocinar. Escuchó los sonidos de niños siendo niños, de madres tarareando mientras preparaban grano, de padres discutiendo planes para mañana con la confianza de hombres que sabían que sus familias despertarían alimentadas. Su teléfono había estado sonando toda la tarde, mensajes de superiores, de burócratas, de gente que quería explicaciones y disculpas y garantías de que tales irregularidades no volverían a ocurrir. Pero sentado allí en el polvo junto a la vieja madre Awa, observando al pequeño Musa correr hacia ellos con un cuenco de papilla de grano recién preparada para compartir, Ibrahim Traoré se dio cuenta de que algunas preguntas se responden solas. Apagó su teléfono y aceptó una porción de la comida que sus acciones habían hecho posible. Era, pensó, el mejor grano que había probado jamás. No por su calidad, sino porque llevaba el sabor de la elección de ser la clase de hombre que duerme bien, sabiendo que los niños se fueron a la cama con vientres llenos, incluso si eso significaba despertar para explicarse a gente que nunca había aprendido la diferencia entre estar en lo correcto y ser correcto. Más tarde, mucho más tarde, después de que el pueblo se había asentado en el tipo de sueño pacífico que viene cuando las necesidades básicas están satisfechas y la esperanza ha sido restaurada, la vieja madre Awa le contaría a su familia la historia del capitán que recordó que liderazgo significa servicio. La historia se extendería, como tales historias lo hacen, llevada por comerciantes y viajeros, por parientes visitando de otros pueblos, por gente joven que entendía que habían presenciado algo importante. Y en años por venir, cuando la gente preguntara qué clase de hombre era Ibrahim Traoré, contarían la historia del día en que eligió 11 días hambrientos sobre 11 explicaciones cómodas. Hablarían de un líder que entendía que a veces lo más poderoso que puedes hacer es arrodillarte en el polvo y compartir cacahuetes con un niño de 3 años que sabe que compartir es lo que hace a la gente familia.